Conversando extra cámaras, el doctor Silva, oiga, me ha sorprendido con el análisis que hace usted, porque dice que el mayor índice de ausentismo al sector laboral o del sector laboral se debe al dolor de cintura denominado ciática. Oiga, doc, me he puesto a pensar y pensar. Hablamos a veces de memoria. ¿Por qué es ciática? El otro día me quedo pensando, a veces suelo volar mientras pinto. Y digo, ciática. Vuelo al internet o vuelo al diccionario o alguna cosa. Pero ahora no quiero volar ni a Google ni a nada. Quiero que usted me conteste. Hola, mi doc. ¿Cómo está? Buenos días. Rosita María, buenos días. Señores televidentes, buenos días nuevamente aquí, pues como todos los jueves. El término, a ver si a la par nos vamos con un poquito de información visual también. Para Tenemos, que chicos, sea sí. un poco interesante también el asunto. Estamos listos. El término es simplemente una dependencia muy vinculada a la etimología griega y latina, nada más. Por eso es que a veces yo defiendo de que se le debería explicar al paciente, o sea, ser más explicativos cuando tenemos la consulta. Porque, por ejemplo, dijo el doctor que tengo lumbalgia, por ejemplo, ¿cierto? Ya. Y claro, yo como profesional de la medicina digo, ¿qué le pasa? Entonces dice, me duele la cintura. Entonces, simplemente el diagnóstico se ha cambiado, es el término. Porque lumbo es la zona de la cintura y algia es dolor. Entonces, lo que yo le he dicho es que tiene dolor de cintura, ¿no es cierto? Entonces, pero es, digamos, como un diagnóstico, ¿no? Ahora, al decir el término lumbo es cintura, algia es dolor, y de ahí va ramificándose los términos, ¿no? Lumbociatalgia, por ejemplo. Es porque, ya vamos a ver en las imágenes, como vemos, está bien protegidita, con un tremendo hueso, ¿no es cierto? Pero en la parte interna y en la parte externa, esto que estamos cogiendo con las pinzas, que es tremendamente sagrado, que es la médula cervical, ¿no es cierto? No, la médula espinal, o sea, toda en general. Pero ahora estamos nosotros focalizando es la parte dorsal y lumbar, o sea, lo que se llama la espalda y la cintura. Aquí estamos viendo un cadáver perfectamente hecho, algo que no se hace aquí en el país, en un tipo de disección que se llama para determinar. Esas imágenes son de sus estudios fuera de aquí, ¿verdad, doctor? Ajá, eso sí fueron de China. Entonces, desde la nuca, como ustedes vieron, y como ustedes vieron también que ya se le partió el protector, digamos así, una membrana bien gruesa que tiene la médula, ¿no es cierto? Y ahí comenzamos a ver cómo está repartiéndose. Digamos, es como digamos, el pelo largo de una mujer, montón de cables, pero nosotros le vemos como que fuera un hito. Por ejemplo, ese que están cogiéndole con la pinza, esas ramas que estamos viendo aparentan ser un solo cable, pero si nosotros le vemos microscópicamente son montones de cables que se van distribuyendo por toda la espalda, y vamos viendo que son, ¿no es cierto?, en pares, que se va para abajo, y ya cuando vamos a la zona de la cintura hay un bien grueso, que nosotros le llamamos el nervio ciático. Ya. ¿Sí? El nervio ciático va desde la cintura hasta el dedo gordo, ¿sí? Entonces, la característica de la lumbociatalgia quiere decir dolor de cintura del ciático, nada más. Lumbociatalgia. Ahora, decirle ciático es más cómodo a su pregunta. Sí. Decirle ciático es, digamos, un poquito más cómodo. O sea, yo tengo ciática, quiere decir dolor del nervio ciático. Eso quiere decir dolor de cintura, que baja por la nalga y que se va por la parte más o menos posterior y lateral del muslo, por la parte lateral externa de la pierna, y de ahí se va para abajo. Entonces es una patología bien frecuente. Oiga, es una y que no es así de simple, claro. Porque si vamos a decir, oye, estoy con ciática y solo me duele aquí en la parte de la pompa, o sea, en la parte del glúteo. Bueno, de alguna manera tengo eso localizado, pero te has puesto a pensar que te coge a la parte del muslo de la pierna,
desciende hasta la parte posterior de la rodilla, doctor, para volverse loco y no poder caminar, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Nosotros hemos puesto en pantalla más o menos lo que deberíamos resumir para la gente. No es clase teórica. Entonces, ¿qué es lo más práctico que nosotros debemos saber? Son las razones del por qué en la funcionabilidad de nosotros sucede o no sucede algo serio. Esa es la cosa, ¿no es cierto? Entonces, ustedes vean, más o menos esa es la estructura de la parte donde duele. Entonces, uno hay que saber si es que es ligamento, si es que es el hueso, si es que nosotros es el problema del disco que le vimos en el video como una esponjita, si es el problema, por ejemplo, por donde sale el nervio, que hay una presión muscular. Es decir, no nos vamos siempre a pensar lo peor, como sucede siempre con la gente. Ajá. La imaginación y la suposición humanas usualmente son destructivas, ¿no es cierto? Entonces eso hay que domesticar. Saber que, por ejemplo, la gente que alza algún peso mal y después quiere reincorporarse y se queda hasta medio semi-inclinado y no puede ni moverse, ¿no es cierto? O sea, no siempre va a ser el disco o la hernia o pensar en lo peor. A veces puede ser solamente una sobredistensión del nervio y es tan grave el dolor, así como también puede ser de una hernia de disco. Por eso es que nosotros ponemos ahí lo que dice la función anormal, ¿no es cierto? Y para nosotros más o menos tener una idea cómo se correlaciona y se vincula entre el cerebro y el resto, vamos viendo cómo va bajando. Perfecto. ¿No es cierto? Ahora, doctor, la solución a través de todo lo que es acupuntura para curar el dolor del nervio ciático. Claro, digamos que en términos generales la acupuntura es tremendamente efectiva como analgésico y antiinflamatorio, ¿no? Ya. Entonces, partiendo de eso, pero la analgesia y la antiinflamación va en función de regulación de la circulación electromagnética. Pero ¿sí? Hay que saber por qué está provocando eso. Por supuesto, o sea, a eso es lo que nosotros estamos queriendo llegar con estos gráficos, para que se vean lo complejo. Eso es lo que estábamos viendo es la parte de la cintura. Lo que estamos viendo en el cuadro celeste, por ejemplo, son los nervios que van bajando y que no siempre, ya vamos a ver en la siguiente imagen, no siempre un órgano está correlacionado por el órgano per se funcional, sino simplemente tiene algo que ver en la columna. Perfecto. Por eso viene del cerebro, todas las intercomunicaciones eléctricas, ¿no es cierto?, baja, y en la siguiente imagen vamos a ver que de la columna salen, como está salen a los órganos. O sea, ahí está la médula, en el extremo izquierdo está la médula. De ahí vemos que sale a una cadenita, que es esa parte ploma, que nosotros le decimos la cadena parasimpática, que es en donde están los centros de funcionabilidad. Por eso es que la espalda tiene que estar floja. Tenemos que hacernos un ABC. Entonces, si nosotros nos vemos... Bueno, Doc, usted ha mencionado, tenemos que hacernos un ABC. ¿En qué consistiría hacernos un ABC? Es acupuntura y masaje. Es acupuntura y masaje, ¿no? Lo que nos va a dar el libre flujo electromagnético de los nervios. Es como que estarías lubricando una máquina. Sí, o sea, permitiendo de que no se estanque el flujo electromagnético nuestro, desde la espalda hacia los órganos, que ustedes como vieron, a 3 centímetros más o menos de la columna están todos los centros nerviosos, y ahora, que la espalda, si está hecho palo, pues primero que se va a cambiar morfológicamente. Si hubiera traído se va a convertir en artrosis a la larga, ¿verdad, doctor? O sea, hay bastante degeneración. La cifosis, por ejemplo, si hubiera traído la foto justo de la paciente que acabamos de atenderle esta mañana, que yo le decía, o sea, usted desafortunadamente no puede vivir sin mí. Porque, qué linda expresión. ¿Por qué? Porque tiene una escoliosis, una cifosis, tiene una deformación de la columna, que eso como respuesta se hace una contractura muscular terrible si es que ella no realiza mecanismos preventivos. O sea, la cuestión no es solamente que se inyecte para el dolor, porque ya esas alteraciones morfológicas, anatómicas que ella tiene son espantosas. O sea, es una jiba extraordinaria hacia atrás de la espalda, o sea, es una chuequez tremenda. Entonces, ¿qué hace el organismo si ella se descuida? Es endurarse los músculos como pelotas. Incluso parecen tumores de verdad. Entonces lo que necesita es aflojarse, y eso se hace pero de una manera muy satisfactoria con acupuntura y con masaje, ¿no?
Bueno, nosotros le hacemos la acupuntura porque no es inyección, el verbo inyectar es meterle algo al organismo. Mil Líquido. disculpa. No, sí, lo que le hacemos Le aplica la aguja de básicamente acupuntura. es una inserción de las agujas, ¿no es cierto? Sin ningún Pero de líquido. vez en cuando no Una le vez- inyecta un antiinflamatorio. ¿Cómo quiero salir del paso? No, sí. Sí, Sí, o sea, es que no es, es en que vez debe de... tener mucho dolor, doctor. Claro, es que hay que estar clarísimos. O sea, esto no es en vez de. O sea, es por eso Tengo que. es complementación, Ajá. suplementación, una de las dos cosas. Pero, por ejemplo, si el dolor es grave, Ajá. yo no voy a estar esperanzado solo de la acupuntura, pues, porque hay gente, no es mucho tiempo que tuve que ir a un domicilio donde no se le podía mover ni con la sábana de lo que estaba, pues, que no le movamos, ¿no? Y no ¿Qué tenía, necesariamente... artrosis? No, y no necesariamente fue algo grave, sino fue una inflamación del nervio ciático extraordinariamente importante. Pero Oiga, que doctor, eso estructuralmente se estaba puede bien. dar conforme el descuido y avanza el tiempo. ¿Verdad Bueno, que ahí sí? estábamos poniendo en las imágenes los factores de riesgo, ¿no es Ya. cierto? Los factores de riesgo, estamos hablando de todo lo que hacemos nosotros. Es el sedentarismo, es el sobrepeso, tenemos un alto índice de sobrepeso, vagaría y vagaría excusatoria, ponemos millones de excusas. Todo el tiempo para el vivimos con sobrepeso, excusas. Para el sobrepeso, claro, es que nosotros somos bien hábiles para la excusa. También, o sea, tenemos para mí unas tres habilidades fantásticas. Somos PhD en el gran arte de amargarnos la vida, ¿no es cierto? Tenemos excusas por montones y tenemos Masterados en y el otro, sí, cantidades. y el autoengaño para más o menos mejorar nuestro presente y nuestro pasado. Eso es ¿no? cierto. Entonces, claro, yo no tengo la culpa de ser gordo, o sea, es el problema, es que tengo ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, que por eso tengo que comer. Y es porque es tremendamente compleja, es una enfermedad compleja esto, que desencadena en los problemas que estamos hablando, que es de la lumbociática, del ciático, ¿no es cierto? Pero si es la raíz, como yo les digo a mis pacientes, o sea, lo que estamos es estafándole. O sea, yo voy a ser un estafador más, porque si hay 50, 60 libras de sobrepeso, pues ¿cómo le vamos a solucionar su problema? No podemos. Entonces el problema va hacia la raíz. Porque incluso ya da un poquito de una compasión media frustrante de que una paciente llegue con 60 libras de sobrepeso y me diga, doctor, no sé por qué me duele la columna, ¿no? Porque ahí no aplicamos Ahí la le cae lógica el racional del doctor sentido Silva. común. No Claro. aplicamos, pero en cambio aplicamos cuando pasa algo físico fuera de nosotros. Por ejemplo, nosotros decimos a un edificio de 3 pisos le ponemos uno de una manera imprudente, y si es que ya se cuartea la pared, entonces ahí si nosotros aplicamos a lo que racional, dice, híjole, este cuarteado debe ser por lo que yo puse sin estudios otro piso más arriba. Pero Qué acá buen en cambio, análisis, ¿no? pero en cambio acá nosotros Me no, ha pues. dejado, pero ahora, wow, doctor, porque el análisis, qué válido para la persona. ¿Por qué me duelen los pies? ¿Por qué no estaré caminando así? He oído en muchas ocasiones, cuando la persona que me dice, está de este vuelo y está de este vuelo. Entonces, por Dios santo, los pies se resienten. Con ese peso, ¿cómo no se van a resentir, doctor? Claro, y más que todo, qué pena que tengamos que nosotros a veces recurrir a la terapia confrontativa, a la confrontacional, que se llama en psicología, que es alarle las orejas, pero de una manera, ¿cómo le digo yo? Medio equilibrada entre lo sutil y entre lo fuerte. ¿Por qué razón? Porque desafortunadamente la persona obesa sufre mucho por dentro y tiene una complejidad muy grande, casi, digamos, igual o muy parecida a cualquier dependencia, porque es placentera, el apetito es ansioso, es compulsivo y placentero, y hasta vanidoso. Entonces, claro, si tiene características de una adicción, es bien difícil a un adicto decirle a un alcohólico decirle que es alcohólico. No va a reconocer, se pone bravo, se pone pues, claro. refunfuñón. Por ejemplo, si a mi hijo de 5 años que es obeso y me da dolor, pero yo mismo le promociono porque bueno, tengo el gusto de darle la comida, ¿no? Pero a la vez sufro porque está gordo. O sea, es bastante complejo. Pero si le digo, no, mijo, o sea, no te voy a repetir, pues golpea la mesa y se va por ahí bien bravo, ¿no? Entonces, claro, No, lo que pasa complejo, es que tenemos complejo. una mentalidad, o sea, una educación alimentaria todavía un poco confundida.
Claro, o sea, la obesidad existe también la obesidad infantil como, claro, como característica eso patológica, se debe ¿no? cuidar. Bueno, lo que pasa es que son muchos factores, pues. Lo que pasa es que en ciertas circunstancias de un análisis concienzudo que le podamos hacer, al medio le interesan los obesos, porque el obeso se enferma y lo que necesitamos es enfermos. Lo que no sucede en otras estructuras sociopolítico-culturales, o no sucedía, diría yo, porque esto ya se globalizó. Entonces, lo que sucede es que existe una promoción, ¿no?, de un consumismo salvaje de cosas que nos generan sobrepeso y futuramente obesidad. Oiga, doctor, una pregunta que no, perdón, que no quiero que se me escape y dejar pasar por alto. Cuando la obesidad viene de herencia o se carga en los genes, ¿hay cómo evitarla? ¿Y cómo se la puede evitar si es que hay cómo? Por supuesto, nosotros tenemos jamás de los jamases matemáticas en medicina. O sea, no por esto me dio esto. O sea, que nadie culpe a un unifactor, a un solo factor para que desencadenó alguna enfermedad. No, es multifactorial. Entonces, hay factores genéticos, hay factores ambientales. Los factores ambientales, hasta cómo come mamá, cómo come papá, igual de como yo. Y si mi papá y mi mamá es obeso, son obesos porque comen demasiado y comen demasiado rápido, malos hábitos alimenticios y todo. Entonces yo haré lo mismo, pero este es en cambio por imagen. Pero también hay factores genéticos, pero no siempre, o sea, no siempre si mi mamá es diabética, yo voy a ser diabético. Porque mientras nosotros descartemos los factores predisponentes, nosotros tenemos menos probabilidad de desencadenar una enfermedad. Porque si tengo factores genéticos, en cambio, yo me preocupo por los ambientales, porque si tengo un factor genético de diabetes, pero soy sedentario, mal comer, no hago ejercicio, ¿no es cierto?, y no tengo ninguna estrategia de un estilo de vida nutricionalmente hablando sano, estoy facilitando a la diabetes, ¿no es cierto? Y claro, es bastante complejo la mente humana sobre lo que sucede esto, buscamos, como digo, excusas. O sea, yo no soy el culpable de que me engordé así. Hay como, yo le tengo a la mano 10 excusas, ¿no? La una es que los hijos, ¿no? La otra es que el médico me dio un suero y por eso me engordé. La otra es el médico me dio multivitamina, por eso me engordé. La otra es que el médico me dio hormonas, por eso me engordé. De ahí, de otro modo, yo no era así. Pero si nosotros nos damos cuenta, como es una situación adictiva, placentera, entonces la escondemos y sí comemos. Y sí tenemos nuestro apetito compulsivo, el rato del hambre. No cuando nosotros no tenemos hambre. Cuando ya acabamos de comer nos arrepentimos. O sea, es la misma característica de cualquier situación de abuso de sustancias o cualquier cosa de esas. O sea, es tremendamente complejo. Por eso es que tienen la suerte de engañarnos como a niños la industria del mercantilismo de los artefactos, que nos ofrecen milagros. Yeah. Y que bueno, no hay un mecanismo regulador, ¿no es cierto? Porque es difícil. Si por ejemplo a mí en el periódico me pagan bien para sacar media página de que me van a poner un yeso, me van a poner un plástico, me van a dar una cápsula de ni sé dónde, me van a dar esto, lo otro. O sea, es incontrolable la cosa, ¿no es cierto? O sea, algo para el sobrepeso, por eso es que la pregunta viene, y la pregunta con una ingenuidad y con un desconocimiento total. Dice, bájeme de peso. Como que uno tiene un artefacto, una varita mágica para bajar de peso, y no, pues. Y si no baja de peso, bueno, seguiremos nosotros estafándole en el dolor de columna, pues, ¿no? Porque estamos hablando ergonómicamente que no le podemos solucionar, pues. O sea, ¿qué rodillas van a aguantar 50, 60 libras de sobrepeso? Pero quieren, si es posible, que les infiltre o algo para retirar el dolor. Usted primero entonces, no, recomienda. absurdo, ¿no? Ha sido bien claro el doctor esta mañana, amigos televidentes. Después de esta charla magistral, nos queda claro que el hombre tiene que ser respetuoso consigo mismo.
definitivamente. El hecho de andar con el sobrepeso encima no vale la pena. Hay gente que por sobrepeso está andando con bastón, con muletas. Hay gente que por sobrepeso ya sus pies ya están totalmente deformes. Hay gente que por el sobrepeso, inclusive en las caderas, depositar un peso tan fuerte, también se puede hablar de lumbalgia, de ciática. El sobrepeso en los pechos, por favor, en las mamas. Bueno, tenemos que considerar muchos y muchos lugares donde se puede acumular la grasa y puede afectarnos holísticamente, viéndonos como un todo, ¿verdad, doctor? Claro, o sea, el sobrepeso es la mamá de todas las enfermedades casi, ¿no? O sea, está analizado. No quiero que le cojan de una manera, como digo yo, literal, pero es tan asustable como eso. O sea, son 4 de las 6 causas de muerte es gracias a la obesidad. Así pero es, lo que señor. pasa es que no nos mata en un día, pues, ¿no? Por eso es que nosotros esperamos una cuarta, quinta década de la vida para tener presión alta, para tener diabetes, para tener alteraciones mecánicas de todo el cuerpo como tenemos, para tener amortiguamientos de los brazos, para tener problemas en la memoria, en la concentración, para tenerla con las alteraciones fisiológicas propias, con la sangre espesa, con el hígado graso, o sea, y ir de una a una pastillita para cada cosa, o sea, de plano no es justo, desde el punto de vista de justicia como seres humanos. Y claro, o sea, ¿cuál es el asunto? El asunto es grave porque no es fácil combatir con una enfermedad que no la reconocemos, porque no la reconocemos, la promocionamos. Así o sea, es. come nomás, de algo te has de morir. No te hagas, o sea, incluso no te hagas de rogar. Nosotros parecen que son nuestros mismos familias, nuestros mismos enemigos. Pues. Así es. Porque es que te estás cuidando, ¿qué te haces? O sea, incluso hay ese factorcito que si es que yo estoy bajando de peso, parece que el interlocutor, la otra persona, se pone como más enojada, ¿no? Entonces es un asunto súper complejo, y lo que yo les recomendaría a la gente con sobrepeso es esto, o sea, que no hay milagros y que nosotros necesitamos consejería para tener soporte y tener el ánimo necesario para luchar contra la obesidad. Reconocer la obesidad, que algún profesional nos haga reconocer, porque no sabemos contra qué luchamos, no sabemos nada. Es como boxear con una venda, o sea, me van a golpear a mí y yo no doy una sola, porque si no conozco a la obesidad, me puede atacar como ella quiera, ¿no? Porque la obesidad se disfraza de mí, pues, ¿no? Yo soy el que tengo hambre, es ansiosa, es incontrolable, es hambre que no la puedo controlar el momento, y que después ya de que me pego los montones de platos, híjole, estoy ya concienciado. Y de ahí, el siguiente paso, autoengañarme para engañar al resto. Puede ser médico, puede ser familiar. No, yo no como mucho, doctor, no, yo no como mucho. Entonces, claro, para tratar de estar más tranquilos. Entonces, siendo así de complejo, nosotros necesitamos un soporte, y un soporte periódico. Porque si yo me propongo algo, yo tengo que saber por qué lo hago. Porque si no sé por qué lo hago, si no me avisan, si no sé las consecuencias de esto, si es que yo no tengo la focalización y la motivación necesarias, no voy a bajar, va a ser transitorio, va a ser, como ustedes saben decir, rebote. Porque los milagros se les puede hacer, con una inyección, 30 libras de sobrepeso, abajo, pero después 40 más, para arriba. Entonces, claro, eso se llama estafa, ¿no? Esos cambios, esas imprudencias que casi rozan la brutalidad de hacernos la dieta del ni sé qué, la dieta del ni sé cuánto, la dieta del ni sé cómo, de 1 a 30 limones y de 30 a 1 limones, alteraciones metabólicas graves cuando sucede eso. No, solo con agüita estoy, cosas extremas. Nos puede desencadenar problemas de salud, anémicos, de cualquier índole. O sea, nada de extremos. Nosotros necesitamos información. Nosotros necesitamos información psicológica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la palabra dieta, o sea, per se, la palabra dieta, la misma palabra está diciendo, me están prohibiendo, me están imponiendo. Por eso es que fracasa. O sea, dice dieta, ¿no es cierto? Entonces, la cabeza que dice, híjole, estoy a dieta, qué pena estoy a dieta, qué tortura estoy a dieta. Entonces,
algún rato ya dice, hasta aquí la dieta. Si es que eso lo puedes hacer, ¿Sí? porque, O sea, porque es imposible. Gracias a Dios, digo, no he tenido que hacer dieta porque lo contrario no hubiera podido. Porque me estaría dando la vuelta a la cabeza. Doctor Silva, gracias por su charla esta mañana. Ha sido contundente y directo. El por qué uno y la mayoría tiene afectada su salud, sobre todo su columna vertebral, algo fundamental en el cuerpo humano, por el sobrepeso. Doctor Silva, sus teléfonos y la dirección, por favor. Sí, para terminar era, consejo práctico y doméstico. Nosotros estemos pendientes de las posiciones cuando hacemos los deberes de nuestros hijos, cuando estamos sentados en la computadora. No nos fijamos, la verdad. O si no, les llamamos la atención a nuestros hijos y se ponen enojados. Entonces, nosotros cuidemos, hagamos ejercicios que no son muy costosos, no son ni drásticos, que me la quite caminada. el tiempo. Que me quite el tiempo, que no tengo tiempo, que esto otro. O sea, aprendamos, que algún profesional nos dé un manualito. Son simplemente 10 minutos, puede ser en la misma alfombra de la habitación, pero cuidemos la columna que es sagrada, ¿no? Sagrada, sí señor. Castillo y Rocafuerte esquina, el teléfono es el 282-5469. Gracias y buenos días, ¿no? Buenos días, Rosita. A usted, mi doc, contundente la charla de esta mañana. A quien está con sobrepeso, pues estaría creyendo que va a salir corriendo a comprar unas ricas, deliciosas legumbres para comerse con un pollito al vapor y unas papitas al vapor, poco carbohidrato como es el arrocito y un buen vaso de jugo de alguna fruta de la estación sin azúcar. ¿Ah? ¿Qué tal, Doc, la receta? Sí. Eso se queda pensando. Rosita María, eso es, por ejemplo, lo que deberíamos promocionar. Sí. O sea, sí, la señor. culinaria sana. Porque nosotros, ¿qué tenemos en la cabeza? Es una raigambre tradicional, pues. O sea, yo no puedo, y ahí me inmiscuyo, inclusive mi persona. Es difícil si hemos crecido dentro de los platos típicos ecuatorianos, ¿no es cierto? Qué cosa tan Entonces, rica. pero si nosotros hacemos un inventario, todos son muy ricos en hidratos de carbono, grasas y azúcares. Entonces eso, y claro, es como una celebración, ¿no es cierto? O sea, dice, por algo yo trabajo mucho y como lo que a mí me plazca, ¿no es cierto? Claro, unos lenguajes un poquito más fuertes. No, pero si el otro día oí un dicho que me quedé asombrada. Lo bailado y lo comido y lo bailado es, nadie me quita. Sí, claro. Por Dios, entonces le va a quitar la muerte factores. porque la persona que decía era de este año. Pero bueno. Son factores, ¿no? Que psicológicos para nosotros, porque es un festín, es una celebración. Ya. Si mi hijo sale por decir, del desfile del 12 de noviembre, digamos. Vamos al platito de tortillas. Ya es mediodía, bueno, vamos a comer, ¿no? ¿Y a dónde vamos? O sea, buscando, como decimos entre comillas, las huecas. Entonces, o sea, midamos lo difícil que es luchar contra el sobrepeso, porque para nosotros es un placer vanidoso, sí, ¿no? Es una celebración. Entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en todo caso, en último caso, yo tengo pacientes, por ejemplo, que han bajado de peso como 60, 50 libras, pero bueno, si bien es cierto, el fin de semana se desmandan un poco, pero entre semana es una alimentación sana. Yo nunca, jamás he vuelto a nombrar en mi consultorio la palabra dieta, porque la palabra dieta, como insisto, es prohibición, es enajenación, es algo que me están presionando y no me pueden presionar en algo que me gusta. ¿Y cómo lo llama? ¿Régimen alimentario? Régimen nutricional sano, le llamo yo. El régimen nutricional sano que nosotros no sabemos, porque ni siquiera nos comedimos a ver cómo hacer. Definitivamente. Entonces, claro, yo también clases de culinaria, difícil. Tampoco les va a dar, claro. Pero bueno, yo a veces sí les recomiendo cuáles serían las claves, ¿no? Hacer como un sobre manila, el papel aluminio, meterle ahí a un filetito de trucha, de algo, y en 8 minutos ya está. Y que la trucha y la tilapia puesta en un papel aluminio y al horno, tienes que hacer la prueba, Checito. Bien, amigos televidentes, qué gusto ha sido compartir esta mañana con ustedes después de haber tenido a 2 distinguidos galenos y pues a 2 distinguidas damas.